Hay una imagen que nadie que la haya visto puede olvidar. Un cuadro de Joan Miró, uno de los pintores más importantes del siglo XX. Una obra valorada en 350.000 euros, colgado en un cuarto de baño. No en un museo, no en una galería, no en el salón de una mansión donde los ricos exhiben su cultura. En el cuarto de baño. Cuando los investigadores de la Operación Malaya encontraron ese Miró en la residencia del asesor de urbanismo de Marbella, Juan Antonio Roca, entendieron algo que llevaban años intentando explicar con datos y expedientes y declaraciones de testigos. Entendieron que en Marbella las reglas no eran las mismas que en el resto del mundo. Que en Marbella el dinero no tenía color, no tenía origen, no tenía pasado. Porque era intocable. O eso creían. Es la historia de cómo una ciudad entera se convirtió en la lavandería más grande y más sofisticada de Europa. De cómo ese proceso empezó con bolsas de basura llenas de billetes y terminó con blockchain, con criptomonedas, con sistemas de transferencia invisible que mueven decenas de millones entre continentes en cuestión de horas sin dejar ningún rastro. Es la historia de los políticos que lo permitieron, de los mafiosos que lo aprovecharon, de los investigadores que intentaron pararlo con recursos insuficientes y a veces con sus propios compañeros actuando en su contra desde dentro. Y es la historia de un hombre llamado Karim, apodado Taxi, el mayor blanqueador de capitales activo en Europa, que compró 172 casas en España con dinero del narcotráfico, que fue detenido por la Policía Nacional, que un tribunal español dejó libre con una fianza de 50.000 euros y que desapareció en una lancha hacia Marruecos como si todo lo que acabas de escuchar fuera completamente normal, porque en Marbella, durante demasiado tiempo, lo ha sido. Para entender lo que es Marbella hoy, hay que entender lo que fue Marbella antes, y para eso hay que viajar a 1991, a un año que en España todavía huele a Expo de Sevilla y a Olimpiadas de Barcelona, a una Costa del Sol que era ya un destino internacional de primer nivel con sus urbanizaciones, sus campos de golf, su milla de oro donde los ricos europeos compraban villas con vistas al Mediterráneo sin que nadie les hiciera demasiadas preguntas, y a un hombre que ese año ganó las elecciones municipales de Marbella con un discurso que la gente quería escuchar. Prometió limpiar la corrupción, prometió modernizar la ciudad, prometió que iba a acabar con los que llevaban años robando al ayuntamiento. Su nombre era Jesús Gil y Gil, y era exactamente lo contrario de todo lo que prometía. Jesús Gil era el tipo de político que la televisión adora porque genera audiencia constantemente. Gritaba, insultaba a los periodistas, decía barbaridades que la gente repetía en los bares. Era el presidente del Atlético de Madrid, tenía carisma, tenía la capacidad de llenar un mitin como llenan los grandes cómicos un teatro. Y mientras llenaba mítines y aparecía en programas de televisión diciéndole de todo a todo el mundo, detrás de esa pantalla de ruido y escándalo se estaba construyendo algo que tardaría 15 años en salir completamente a la luz. Un sistema, no una corrupción improvisada de funcionario que mete la mano en la caja cuando nadie mira. Un sistema diseñado, arquitecturado, con departamentos y jerarquías y mecanismos de control interno que muchas empresas legítimas envidiarían, cuyo único propósito era convertir el Ayuntamiento de Marbella en una máquina privada de hacer dinero. Lo primero que hizo Gil al llegar al poder fue desmantelar los controles administrativos uno por uno, con la lentitud calculada del que sabe que tiene tiempo y que nadie va a detenerle. Sustituyó la burocracia pública por una red de empresas municipales que en teoría gestionaban servicios de la ciudad, pero que en la práctica respondían únicamente ante él y ante quienes él mismo designaba. Sin control externo, sin auditorías reales, sin nadie que pudiera preguntar de dónde venía ese dinero ni a dónde iba exactamente. En ese vacío de control nació el urbanismo salvaje de Marbella. Entre 1991 y 2007, más de 30.000 viviendas se construyeron de forma ilegal en la ciudad. 30.000 unidades habitacionales, casas, apartamentos, urbanizaciones enteras, levantadas sobre suelos que la ley destinaba a zonas verdes, a parques, a colegios, a instalaciones deportivas públicas, terrenos que de la noche a la mañana amanecían con permisos de construcción sellados y firmados por el ayuntamiento porque alguien había pagado. No al ayuntamiento como institución, sino a las personas del ayuntamiento como individuos que habían encontrado la manera de cobrar por cada decisión que tomaban. Más del 60% del suelo verde en zonas críticas de Marbella fue recalificado ilegalmente durante esos años. 60%. La mayoría de los espacios que deberían haber sido los pulmones de la ciudad se convirtieron en cemento porque alguien firmó un papel a cambio de una comisión que nunca apareció en ningún registro oficial. El resultado, cuando finalmente los investigadores pudieron hacer las cuentas completas, fue devastador. El Ayuntamiento de Marbella acumuló una deuda de más de 500 millones de euros durante esos años. 500 millones de deuda pública, dinero de los ciudadanos, esfumado en una red de comisiones y desvíos y contratos inflados que enriquecieron a una casta de cómplices mientras la ciudad se endeudaba hasta el límite. Pero Jesús Gil no era el arquitecto real de este sistema. Era la fachada, el showman, el político que distraía con sus apariciones mientras otro hombre, más discreto, más inteligente y en última instancia mucho más peligroso, construía la maquinaria de verdad. Ese hombre se llamaba Juan Antonio Roca. Y comprender quién era y cómo operaba es comprender la esencia misma de lo que Marbella se convirtió durante aquellos años y lo que sigue siendo hoy. Juan Antonio Roca era el asesor de urbanismo del Ayuntamiento de Marbella. Un cargo técnico, aburrido por su nombre, el tipo de cargo que nadie recuerda porque no aparece en los mítines ni en los programas de televisión. El tipo de cargo perfecto para controlar todo desde la sombra sin que nadie te observe demasiado de cerca. Roca era inteligente, era meticuloso hasta el extremo, era paciente de una manera que resultaba casi desconcertante para quienes lo trataban, y entendió desde el principio que el urbanismo no era solo una cuestión técnica de metros cuadrados y licencias de obra. Era la llave maestra de toda la economía de Marbella.
quién controlaba qué se podía construir y dónde controlaba quién se hacía rico y quién no, en una ciudad que vivía fundamentalmente del ladrillo y del turismo. Y Roca decidió que quien se iba a hacer rico era él, de una manera que ningún salario público podría justificar jamás. Entre 1997 y 2006, Juan Antonio Roca cobró comisiones ilegales por un valor total que la Fiscalía estimó en 200 millones de euros. 200 millones en 10 años, cobrados a promotores inmobiliarios, a constructoras, a empresarios que necesitaban una licencia o una recalificación, o simplemente que el ayuntamiento mirara hacia otro lado mientras levantaban lo que les diera la gana en suelos que no debían tocarse. Con ese dinero construyó un imperio personal que los investigadores tardaron años en mapear completamente porque estaba diseñado precisamente para no ser mapeado. Compró fincas ganaderas en distintas provincias de España, compró participaciones en empresas de sectores completamente distintos, compró vehículos de alta gama, compró joyas y objetos de lujo, y compró arte, mucho arte. Una colección privada que incluía obras de Picasso y de Miró y de otros pintores cuyo valor individual superaba el salario de decenas de personas durante décadas enteras de trabajo. El arte era la inversión perfecta para alguien en su posición, porque reunía todas las características que un blanqueador sofisticado necesita. Es un activo de valor reconocido internacionalmente que puede moverse entre países con relativa facilidad. Es difícil de valorar con precisión objetiva, lo que permite comprar barato y declarar más caro según convenga. Es fácil de ocultar porque no genera los registros de una cuenta bancaria y tiene la ventaja adicional de proyectar una imagen de éxito y cultura ante quienes te rodean. Roca poseía arte que habría hecho la envidia de cualquier museo provincial español, y lo guardaba en sus residencias sin que aparentemente le preocupara lo más mínimo que alguien pudiera preguntar cómo un asesor de urbanismo municipal se había podido permitir esa colección con el sueldo de un funcionario. Y fue en una de esas residencias donde los investigadores encontraron el Miró colgado en el cuarto de baño. 350.000 euros de Joan Miró presidiendo el espacio más íntimo de la casa de un corrupto, no como exhibición de cultura sino como trofeo de impunidad absoluta. Como la declaración silenciosa de alguien que ha llegado a un nivel de poder donde ya no necesita ni fingir que las reglas le aplican. La respuesta a cómo fue posible todo esto estaba guardada en un archivo informático que el propio Roca había creado y que su contable Salvador Gardoqui custodiaba en un dispositivo. Un libro de cuentas secreto donde Roca registraba meticulosamente cada comisión que cobraba, cada entrada, cada salida, el nombre de quien pagaba, la cantidad exacta, la fecha. Era el mapa completo del saqueo en formato digital, perfectamente documentado por el propio ladrón. Cuando los investigadores de la Operación Malaya lo encontraron, entendieron que no solo tenían un caso de corrupción municipal, tenían la arquitectura completa de cómo se roba una ciudad entera durante años a plena luz del día. Pero antes de hablar de la Operación Malaya, hay que hablar de las bolsas de basura, porque las bolsas de basura son la otra imagen icónica de aquella época de Marbella, la que muestra no el lado sofisticado de la corrupción, sino el lado más crudo y más difícil de procesar emocionalmente. Las contó Maite Zaldívar, la exmujer de Julián Muñoz, el alcalde de Marbella que sucedió a Jesús Gil cuando este murió en 2004. Muñoz era el hombre de confianza de Gil, el delfín, el continuador del sistema, y como tal, participaba activamente en la recogida de las comisiones que ese sistema generaba noche tras noche, semana tras semana. Y las comisiones llegaban a casa en bolsas de basura. Bolsas negras, las mismas que se usan para sacar los desperdicios a la calle, llenas no de basura sino de millones de pesetas en billetes que alguien había metido dentro antes de que llegaran a sus manos. Zaldívar lo contó públicamente con una frialdad que helaba la sangre de quien la escuchaba, porque el despecho y la rabia que sentía hacia su exmarido eran más fuertes que cualquier cálculo sobre lo que le convenía decir o callar. Llegaba con bolsas llenas de dinero, decía. Me decía que eran comisiones de obras. Comisiones de obras. Esa era la expresión. No sobornos, no robos al erario público. Comisiones. Como si recibir millones en efectivo metidos en bolsas de basura fuera una práctica empresarial perfectamente aceptable dentro del marco legal vigente. Y lo más perturbador, lo más revelador sobre la naturaleza de lo que era Marbella en aquellos años, es que dentro del ecosistema que Gil y Roca y Muñoz habían construido, efectivamente lo era. El dinero negro circulaba por Marbella con la misma naturalidad que el agua circula por las tuberías. En los hoteles, en los restaurantes, en las oficinas de los notarios, en los despachos de los abogados, en las reuniones de los promotores inmobiliarios con los técnicos municipales. Todo el mundo sabía, todo el mundo participaba o miraba hacia otro lado, con la comodidad de quien sabe que el sistema entero funciona de la misma manera, y que señalar con el dedo al vecino equivale a señalarse a uno mismo. Y eso creó algo que tardó mucho tiempo en entenderse plenamente. Una infraestructura de opacidad, una cultura del no preguntar, del dinero sin origen, de la riqueza que no necesita justificarse porque todos han acordado tácitamente no pedir explicaciones. Esa infraestructura era exactamente lo que las organizaciones criminales internacionales necesitaban cuando empezaron a buscar bases de operaciones en Europa Occidental. La Operación Malaya llegó en 2006 y fue el mayor escándalo de corrupción municipal de la historia democrática española. Más de 2.400 millones de euros intervenidos en total. Roca detenido, Muñoz detenido, docenas de cómplices procesados en un macroproceso que ocupó los tribunales durante años. El archivo informático de Gardoqui, desmenuzado línea por línea por los investigadores de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil. El gobierno central intervino el Ayuntamiento de Marbella y nombró un gestor externo para intentar deshacer 15 años de saqueo sistemático. Fue un terremoto que sacudió la imagen del país entero. Pero Marbella no es una ciudad que aprenda las lecciones que debería aprender, porque mientras los jueces procesaban a Roca y su entorno, mientras los periódicos de toda España publicaban los detalles del Miró del cuarto de baño y de las bolsas de basura llenas de billetes, algo estaba ocurriendo en silencio en las urbanizaciones de lujo de la Costa del Sol que cambiaría la naturaleza del problema de forma permanente.
Las mafias internacionales habían llegado y habían visto en Marbella exactamente lo que necesitaban. Hay un periodista español que ha pasado más tiempo que nadie investigando lo que ocurre realmente en la Costa del Sol, más allá de los comunicados oficiales y de las operaciones policiales anunciadas en rueda de prensa. Se llama Nacho Carretero. Es el mismo autor de Fariña, el libro sobre el narcotráfico gallego que se convirtió en la serie de televisión más vista de su año, el hombre que sabe mejor que nadie en España cómo funcionan las organizaciones criminales desde dentro. Carretero tiene una frase que cuando la escuchas la primera vez parece una exageración periodística, pero que cuando la piensas bien es una descripción clínica y absolutamente precisa de la realidad actual. Dice que Marbella es la ONU del crimen organizado. No lo dice como metáfora dramática, sino como descripción literal de la situación sobre el terreno. 113 grupos criminales, de 59 nacionalidades distintas, todos operando en la misma ciudad, en la misma franja de costa, algunos en la misma urbanización. 113 organizaciones criminales que en sus países de origen se matarían entre sí por el control de una ruta de distribución. Aquí mantienen una coexistencia suficiente para que el negocio fluya sin interrupciones costosas. La razón es sencilla. El negocio es demasiado bueno para arruinarlo con guerras visibles que atraigan la atención del Estado y de la opinión pública internacional. Marbella ofrece algo que no existe en ningún otro punto de Europa occidental con la misma intensidad simultánea. Acceso marítimo al Atlántico y al Mediterráneo, el estrecho de Gibraltar a 45 minutos en coche, Marruecos al alcance de una lancha rápida en condiciones normales de mar, el puerto de Algeciras a 1 hora, uno de los más transitados de Europa y uno de los principales puntos de entrada de cocaína sudamericana al continente. Una infraestructura de lujo que permite a cualquier capo con dinero suficiente vivir entre los ricos legítimos sin despertar sospechas, porque en Marbella todo el mundo tiene coches caros y villas con piscina, y no pedir explicaciones sobre el origen del dinero es casi una norma social no escrita que todo el mundo respeta. Y una historia de más de 3 décadas de impunidad que las organizaciones criminales más sofisticadas del mundo supieron leer como un manual de instrucciones para sus propias operaciones. Si el propio ayuntamiento había operado fuera de la ley durante 15 años sin consecuencias reales, ¿por qué no iban a poder hacerlo ellos? Están la Mocromafia. Nacida en los barrios periféricos de Ámsterdam y Rotterdam, donde hijos de inmigrantes marroquíes crecieron, sintiéndose excluidos de la prosperidad europea, y encontraron en el narcotráfico la única vía de ascenso que percibían. Que controla hoy una parte significativa del tráfico de cocaína entre los puertos del norte de Europa y el resto del continente. Están las redes de la mafia rusa, que usan la Costa del Sol para blanquear fortunas y establecer estructuras de influencia política y económica que van mucho más allá del simple narcotráfico. Están los clanes irlandeses con los Kinahan a la cabeza, que convirtieron Marbella durante años en su cuartel general europeo, desde donde coordinaban operaciones en 3 continentes simultáneamente. Está la mafia albanesa especializada en logística portuaria a gran escala, con una capacidad de corrupción de funcionarios que los investigadores describen como sistemática. Y está la 'Ndrangheta calabresa, que Europol define como la organización criminal más poderosa que existe en el mundo, presente en más de 40 países, controlando aproximadamente el 80% del tráfico mayorista de cocaína en Europa, que llegó a Marbella no para hacer ruido sino para quedarse en silencio y para siempre, instalándose lentamente, comprando negocios, invirtiendo en inmuebles, contratando personas locales, integrándose en la economía formal con una paciencia que la hace casi imposible de detectar hasta que ya lleva años operando a plena vista de todos. Para entender cómo funciona realmente el blanqueo de capitales en Marbella en este momento, hay que olvidar completamente la imagen del maletín lleno de billetes que el criminal lleva al banco o esconde bajo el colchón. Eso existe, todavía, pero es la capa más primitiva, la más torpe, la más fácil de detectar del sistema completo, la que usa el delincuente de segunda fila, que no tiene acceso a la ingeniería financiera sofisticada que las grandes organizaciones han desarrollado durante décadas. Las organizaciones que operan en la Costa del Sol a nivel de élite utilizan herramientas que los investigadores financieros más experimentados describen con una mezcla de admiración profesional por su ingenio y desesperación ante la dificultad de combatirlas con los medios disponibles. Todo empieza con la pregunta que cualquier organización criminal que mueve grandes volúmenes de efectivo tiene que hacerse constantemente. Tienes 30 millones de euros que provienen de la venta de cocaína en los puertos de Amberes y Rotterdam. Dinero completamente ilegal, que si aparece de repente en una cuenta bancaria a tu nombre, va a generar alertas automáticas en todos los sistemas de detección de blanqueo de capitales de Europa. ¿Cómo lo conviertes en dinero limpio sin que nadie pueda probarlo? La respuesta más antigua y más duradera sigue siendo el sector inmobiliario, el ladrillo, el activo tangible que desde los tiempos de Juan Antonio Roca ha sido la primera elección de quien tiene dinero que esconder en la Costa del Sol. Pero no de cualquier manera, porque los controles actuales son teóricamente más estrictos y las organizaciones más sofisticadas han adaptado sus métodos para resultar casi imposibles de detectar sin una investigación financiera de meses o años. El proceso comienza mucho antes de que ningún euro cambie de manos en España, a veces con años de antelación, en algún paraíso fiscal donde la discreción está garantizada por ley. Se constituye una sociedad mercantil. Esa sociedad es propietaria de otra en un territorio diferente. Esa segunda constituye una tercera en España. Y esa tercera compra una villa en la Costa del Sol. El comprador real no aparece en ningún papel español. Su nombre no está en el registro de la propiedad. No figura en los estatutos de ninguna de las sociedades que componen la cadena. Solo existe en la estructura de propietarios reales que los investigadores, cuando tienen los recursos y el tiempo necesario, tardan a veces años en desenredar completamente. Pero incluso esta estructura puede levantar sospechas si el dinero que entra en la primera sociedad no tiene una justificación financiera razonable. Por eso las organizaciones más sofisticadas añaden otra capa,
una técnica que los investigadores financieros llaman el pago en B inmobiliario, y que en Marbella fue durante décadas tan común que muchos en el sector la consideraban casi una norma no escrita del mercado local. Imagina que el valor real de una propiedad determinada es 1.000.000 de euros. En la escritura pública que se firma ante notario, las partes declaran que el precio de venta es 600.000 euros. Se pagan esos 600.000 mediante transferencia bancaria perfectamente legal y registrada, con todos los impuestos correspondientes, con todos los papeles en orden. Y los 400.000 euros restantes, la diferencia entre el precio real y el precio declarado, se entregan en mano al vendedor en efectivo, en billetes de alta denominación que cambian de manos en algún lugar discreto antes o después de la firma pública. El vendedor ahorra los impuestos sobre la plusvalía de esos 400.000 euros. El comprador da salida a 400.000 euros en efectivo de procedencia criminal que ahora forman parte de una transacción inmobiliaria con todos los papeles en regla. Los dos ganan a corto plazo, el Estado pierde en ingresos fiscales y el rastro del dinero sucio desaparece integrado en el sistema legal como si nunca hubiera existido. Sin embargo, lo que acabas de escuchar todavía es demasiado visible para las organizaciones más poderosas que operan en la Costa del Sol. Para ellas existe algo completamente diferente, algo que los expertos en blanqueo de capitales describen de manera consistente como el sistema más opaco que existe en el mundo moderno. Se llama Hawala, y cuando lo entiendes de verdad, te das cuenta de que las herramientas convencionales de investigación son prácticamente inútiles contra él. El Hawala no es una empresa, no es un banco, no es una aplicación que puedas descargar en el teléfono. Es una red de personas conectadas no por contratos ni por papeles firmados ante notario, sino por confianza acumulada durante generaciones, por código de honor, en muchos casos por lazos familiares que llevan décadas consolidándose en comunidades específicas repartidas por todo el mundo. Funciona de la siguiente manera. Un narcotraficante tiene 10 millones de euros en efectivo en Marbella, dinero de la venta de cocaína que necesita llegar a su socio en Dubái sin pasar por ningún banco, sin cruzar ninguna frontera de forma detectable, sin generar ningún registro rastreable. Busca a un hawaladar, un corredor que forma parte de esa red de confianza. Le entrega los 10 millones en efectivo en algún lugar discreto. El hawaladar de Marbella contacta con su contraparte en Dubái usando una aplicación encriptada y le transmite un código, una señal acordada que no significa nada para quien la intercepte sin el contexto necesario. El socio del narcotraficante en Dubái va a ver al hawaladar local, presenta ese código y recibe el equivalente en dirhams, sin que ningún euro haya cruzado ninguna frontera, sin que ningún banco haya procesado ninguna transferencia, sin que exista ningún papel ni ninguna huella digital del movimiento. 10 millones de euros viajando entre continentes en pocas horas, completamente invisibles para cualquier sistema de vigilancia financiera que opere dentro del marco bancario convencional. Los hawaladares equilibran sus cuentas entre sí a través del comercio físico de bienes. Uno puede venderle al otro un coche de lujo o compensar la deuda con transferencias futuras en sentido contrario. El dinero como tal nunca cruza ninguna frontera, solo cruzan las deudas, y esas deudas se saldan a través de transacciones que vistas desde fuera parecen perfectamente normales y legítimas. Los expertos lo describen como estructuralmente opaco, no porque los participantes lo oculten de manera especialmente activa, sino porque el sistema en sí mismo está diseñado para no dejar los tipos de rastros que las investigaciones financieras convencionales saben cómo seguir. No existe secreto bancario que levantar porque no hay banco involucrado. No hay transferencia internacional que rastrear, porque el dinero no se mueve entre jurisdicciones de ninguna manera que los sistemas de vigilancia actuales puedan detectar automáticamente. Pero el hawala es tecnología del siglo XX. Lo que viene a continuación es el presente y el futuro inmediato del blanqueo de capitales en Marbella, y es donde la brecha entre las organizaciones criminales más avanzadas y los sistemas de control del Estado se hace más grande y más preocupante. Los monederos fríos son la primera herramienta de nueva generación que ha transformado el panorama. Un dispositivo del tamaño de un lápiz USB que cabe en el bolsillo de cualquier chaqueta y que puede contener 50 millones de euros en criptomonedas diseñadas específicamente para ser irrastreables. El portador puede cruzar cualquier frontera del mundo, pasar por cualquier control aduanero, someterse a cualquier escáner de seguridad. Nadie va a encontrar nada, porque lo que lleva no tiene forma física detectable por ninguno de esos sistemas. Y si alguien le confisca el dispositivo sin la clave de encriptación, el dinero desaparece del sistema de manera efectiva porque no hay banco al que llamar ni autoridad a la que recurrir. Eso genera una presión brutal sobre los contables de las organizaciones, porque un error puede hacer evaporar fortunas enteras de manera irreversible. Pero la recompensa justifica ese riesgo, porque ese dinero es prácticamente indetectable para las autoridades financieras que operan con las herramientas del siglo pasado. Y luego está la tokenización de activos reales mediante blockchain, que es la frontera más avanzada del blanqueo moderno y que ya está ocurriendo en Marbella. Imagina una villa valorada en 20 millones de euros comprada con dinero criminal. En lugar de venderla directamente, la organización divide la propiedad en participaciones digitales, tokens, pequeñas fracciones del activo total que se venden como activos de inversión a compradores de todo el mundo. 100 inversores compran tokens de esa villa, cada uno paga 200.000 euros. El dinero llega de distintos países y distintas cuentas. El activo original comprado con dinero sucio se ha fragmentado en 100 piezas que ahora existen en la blockchain como activos aparentemente legítimos. Las autoridades ven 100 transacciones pequeñas en lugar de una grande, y rastrear el origen de cada una requiere un nivel de recursos técnicos y de cooperación internacional que los cuerpos policiales raramente pueden movilizar para un solo caso. El dinero sucio se disuelve en el sistema y se convierte en legítimo por el simple poder de la fragmentación digital. Y mientras tanto, en Puerto Banús, las discotecas facturan 100.000 euros en efectivo un sábado por la noche en verano. Los servicios de alquiler de yates generan ingresos difíciles de verificar de manera independiente
Y los concesionarios de coches de alta gama procesan compras que permiten inyectar capital negro sin disparar ninguna alerta automática, porque son sectores donde la variabilidad natural de los ingresos hace que el dinero ilegal se mezcle con el legal de manera prácticamente indetectable para cualquier análisis superficial. Llegamos a enero de 2024, y al caso que mejor resume todo lo que acabas de escuchar, el que mejor condensa en una sola historia la magnitud del problema que tiene Marbella con el crimen organizado internacional, la sofisticación de las organizaciones que operan allí y la impotencia estructural del sistema judicial español para enfrentarse a ellas con las herramientas disponibles. Su nombre es Karim Bouyakrichan, apodado Taxi, uno de los líderes más importantes y más buscados de la Mocromafia, la organización criminal de origen marroquí que domina el narcotráfico holandés y que ha extendido sus tentáculos por toda Europa occidental durante la última década. Taxi no era un delincuente periférico ni un operador de segundo rango. Era considerado por las autoridades europeas especializadas en crimen organizado el mayor blanqueador de capitales activo en todo el continente europeo. El mayor, de todo el continente. Y era tan consciente de su propio poder, tenía tan profundamente internalizada su propia sensación de intocabilidad, que había llegado a amenazar de muerte a la heredera al trono de los Países Bajos, a la princesa Amalia de Orange, la futura reina. Amenazada de muerte por un narcotraficante que operaba desde las urbanizaciones de lujo de Marbella, viviendo allí no escondido ni en la clandestinidad sino con su nivel de vida habitual, con la discreción suficiente para no llamar la atención en una ciudad donde la ostentación es el estándar y donde nadie levanta una ceja ante un Bentley o una villa con seguridad privada. La Policía Nacional lo detuvo en enero de 2024, tras una investigación de meses que había contado con la colaboración de Europol y de los servicios de inteligencia neerlandeses. Y lo que encontraron cuando abrieron los libros de sus operaciones en España dejó sin palabras incluso a los investigadores más curtidos en casos de crimen organizado. 172 viviendas. Karim Taxi Bouyakrichan había adquirido 172 propiedades en España. En Marbella, en Málaga, en Barcelona, distribuidas por el país pero concentradas fundamentalmente en la Costa del Sol, donde el mercado inmobiliario de lujo ofrecía las mejores condiciones para lo que necesitaba. El valor conjunto de esas propiedades superaba los 50 millones de euros. No eran residencias donde vivía con su familia, ni casas de vacaciones donde disfrutaba del sol mediterráneo. Eran activos, mecanismos de blanqueo meticulosamente construidos durante años para convertir el dinero de la cocaína en patrimonio inmobiliario con apariencia de legalidad suficiente para sobrevivir a un escrutinio superficial. En el momento de su detención, los agentes encontraron 3 millones de euros en efectivo en su domicilio y bloquearon otros 3 millones en cuentas bancarias. 6 millones de euros intervenidos en un solo día, como calderilla para quien manejaba 50 millones en activos inmobiliarios solo en España. El tribunal dictó prisión preventiva. El sistema parecía funcionar. Y entonces ocurrió lo que convirtió este caso en un escándalo que trascendió las fronteras de España y llegó a los medios especializados en delincuencia financiera de toda Europa, como ejemplo de lo que no debe ocurrir nunca en un estado de derecho que se tome en serio la lucha contra el crimen organizado. Un mes y medio después de la detención de Taxi, la Audiencia Provincial de Málaga tomó una decisión. Lo dejó en libertad provisional, con una fianza de 50.000 euros. 50.000 euros, para el hombre que había comprado 172 casas en España, para el blanqueador que manejaba 50 millones en activos inmobiliarios, para el líder mafioso que había amenazado de muerte a la heredera al trono de los Países Bajos, para el hombre que encabezaba las listas de más buscados de Europol desde hacía años. 50.000 euros que Taxi pagó con la naturalidad de quien no tiene que pensar dos veces si puede permitirse ese gasto. Las condiciones de su libertad incluían presentarse a firmar ante las autoridades judiciales cada 15 días, sin que nadie aparentemente considerara que esas condiciones eran manifiestamente insuficientes para retener a alguien con los recursos financieros y la organización que respaldaba a Karim Bouyakrichan. El 1 de abril de 2024, Taxi se presentó a firmar. Fue la última vez que el sistema judicial español tuvo constancia verificable de su paradero. El 15 de abril, cuando debía personarse de nuevo ante el juzgado número 4 de Marbella, su asiento quedó vacío. Las alertas saltaron simultáneamente en Madrid y en Ámsterdam y en la sede de Europol en La Haya. Lo que la Policía Nacional había construido con años de vigilancias y de trabajo de inteligencia se esfumó en cuestión de 2 semanas de libertad provisional bajo una fianza ridícula. Las hipótesis policiales apuntan de manera consistente a que Karim aprovechó ese periodo para organizar su huida, utilizando una de las lanchas rápidas que su organización controla en la costa mediterránea para cruzar el estrecho hacia Marruecos, donde sus conexiones familiares, financieras y criminales le garantizaban un refugio seguro frente al que los instrumentos de la cooperación judicial internacional tienen una efectividad muy limitada. Los medios especializados internacionales calificaron el episodio de fiasco judicial sin paliativos. Los investigadores que habían trabajado años en el caso prefirieron no hablar públicamente de lo que sentían. Y Karim Bouyakrichan sigue prófugo mientras escuchas esto. El caso de Taxi no es una excepción en la historia reciente de Marbella con el crimen organizado. Es la confirmación de algo que los agentes que trabajan sobre el terreno llevan años denunciando. El sistema no está preparado para enfrentarse en condiciones de igualdad a organizaciones con este nivel de recursos económicos y de capacidad técnica. Es una brecha tecnológica que se ensancha cada año, porque la velocidad de innovación de las organizaciones criminales supera sistemáticamente la velocidad de adaptación de las instituciones públicas que intentan combatirlas. Y hay algo peor que la brecha tecnológica. Nacho Carretero lo dice con todas las letras. Las mafias tienen informantes y funcionarios comprados en todos los niveles del sistema, desde la policía local hasta algunos juzgados, desde las aduanas hasta los registros de la propiedad.
Eso obliga a las unidades de élite que investigan el crimen organizado a trabajar bajo un secretismo que roza la paranoia, a no compartir información con compañeros cuya lealtad no pueden verificar, a no confiar en que una operación no será filtrada antes de ejecutarse si demasiadas personas tienen acceso a sus detalles. El caso Malaya ya mostró que los jueces podían ser corrompidos, y nada indica que la situación haya mejorado fundamentalmente desde entonces. Hoy, en 2025, Marbella sigue siendo lo que ha sido durante más de 3 décadas, desde que Jesús Gil llegó al poder con sus promesas de limpieza y su sistema de bolsas de basura llenas de billetes. Un lugar donde el dinero más sucio del mundo se lava bajo el sol del Mediterráneo con una eficiencia que ningún otro lugar de Europa occidental puede igualar. La diferencia entre entonces y ahora es que los métodos han cambiado de manera radical mientras la lógica subyacente se ha mantenido exactamente igual. Se hace con tecnología blockchain y monederos fríos en lugar de bolsas de basura. Se hace con redes Hawala que mueven millones entre continentes en horas en lugar de maletines que cruzan fronteras. Se hace con 172 propiedades registradas a nombre de sociedades en paraísos fiscales en lugar de 30.000 viviendas ilegales construidas sobre suelo verde recalificado. La escala es diferente, la sofisticación es diferente, los protagonistas son diferentes, pero la lógica es exactamente la misma que Roca y Gil establecieron en 1991. La lógica de que en Marbella el dinero no tiene color, no tiene origen, no tiene pasado, hasta que alguien decide que sí lo tiene, y demuestra que le importa lo suficiente como para hacer algo al respecto con los medios necesarios para que funcione de verdad. Eso todavía está por ver de manera definitiva. Los marcos regulatorios se endurecen lentamente, las obligaciones de transparencia avanzan, pero las organizaciones criminales llevan siempre un paso de ventaja, y mientras esa ventaja se mantenga, el sol seguirá brillando sobre la Costa del Sol, los yates seguirán meciéndose en Puerto Banús, y en algún lugar de Marbella en este momento exacto mientras terminas de escuchar esto, alguien estará firmando la escritura de una propiedad cuyo precio real no coincide con el que aparece en el papel, y nadie va a preguntar de dónde vino el resto del dinero. Si esta historia te ha cambiado la forma de ver Marbella, déjalo en los comentarios. Queremos saber si creías que la situación era tan profunda como es, y qué crees que debería hacer el Estado para cambiar esto realmente. Si quieres más historias del crimen organizado contadas con este nivel de profundidad, suscríbete a Vida Criminal y activa la campana de notificaciones. Nos vemos en el próximo vídeo.